Uno. Hola banda, ¿qué tal? Bienvenidos a la Biblia de la Agronomía. Aquí les vamos a traer pequeños datos de cada ciencia que nosotros vemos como agrónomos en la carrera para que ustedes puedan adentrarse y conocer más de esto, tanto si eres biólogo, agrónomo, veterinario o simplemente te gustan las ciencias. Hoy les traemos una ciencia básica de la agronomía, la cual es la botánica. La botánica es aquella ciencia natural que estudia la morfología, la fisiología, las familias sobre las plantas. Hoy les voy a traer el tema más básico de la botánica general, la cual se refiere a qué es una planta. Ok, hay que recordar, en el mundo hay seres vivos. Todos los seres vivos son aquellos que tienen una célula en su composición y realizan algún proceso metabólico. Entre ellos existimos nosotros, los humanos, que estamos en el reino animal, y están las plantas. Ok, ¿qué son las plantas? Son seres vivos autótrofos del reino Plantae. Hay que recordar que los seres vivos estamos en todos lados y nosotros nos dividimos en reinos que fueron estudiados hace mucho tiempo. Para poder dividirnos en estos reinos, fuimos seleccionados por características que nos englobaron con otros seres vivos. Por ejemplo, nosotros somos mamíferos del reino animal, igual que los elefantes, igual que los leones, porque tenemos las mismas características. Entonces, para poder englobar a las plantas en un solo reino, necesitamos varias características que las definen como estos seres vivos. Entre ellas va la primera característica, la cual es que carecen de desplazamiento. En muchos otros lugares vas a ver que mencionan que las plantas no tienen movimiento, pero eso es incorrecto. Una planta se mueve. Tal cual tú circulas sangre dentro de tus venas y arterias, las plantas tienen ciertos tejidos que van a circular algo que conocemos como savia y van a circularla por todo el cuerpo de la planta. Entonces las plantas se mueven por dentro. Al igual que si viene una ráfaga de viento, ellas se van a mover. Así que en las plantas sí tienen movimientos, más carecen de desplazamiento. Eso significa que si la planta está aquí, no puede hacer esto. Se tiene que quedar en el mismo lugar porque está anclada a su medio mediante un órgano que conocemos como la raíz. La raíz es este órgano vegetal que va a sujetar a la planta al medio en el que se encuentre. Entonces, una planta puede crecer a lo largo, pero su medio en el que está va a ser el mismo, porque va a estar fijada al medio. Entonces, ¿se puede mover? Sí, pero carecen de desplazamiento. La siguiente característica es su nutrición. Hay que recordar que a los seres vivos, por su medio por el cual se nutren, los tenemos divididos en varios grupos. Estamos nosotros los heterótrofos, que son aquellos individuos que necesitan de otro ser para poder alimentarse. Yo no puedo producir mis propios alimentos, necesito de plantas y otros animales para poder nutrirme. De las plantas puedo tener carbohidratos, puedo tener azúcares, puedo tener grasas, al igual que de la carne. Entonces yo necesito de otro ser para poder nutrirme. Las plantas no. Las plantas desarrollaron alrededor de sus muchos años dentro de la tierra unos mecanismos que hacen que las plantas puedan producir su propio alimento. Y esto lo tenemos por dos medios, tanto por su raíz y tanto por sus hojas. La planta necesita, igual que nosotros, carbohidratos, o sea, azúcares, que le van a dar energía a la planta para que ésta pueda desarrollarse. Entonces, esta azúcar la van a producir por un proceso que llamamos fotosíntesis. La fotosíntesis transforma la luz solar, la energía lumínica, y la transforma en energía química para que ellas puedan estar vivas y seguir con su metabolismo. Entonces, este proceso de fotosíntesis se realiza en las hojas. Ese proceso más adelante lo vamos a explicar más a detalle, pero simplemente utilizan la luz solar y la transforman en azúcares dentro de su cuerpo. Otro medio de nutrición es por medio de su raíz, que va a succionar tanto el agua como los minerales que hay dentro del suelo. Un ser humano necesita minerales para poder vivir, al igual que las plantas, como por ejemplo los huesos necesitan de calcio para poder estar fuertes, al igual que tu metabolismo necesita más minerales, igual que las plantas.
En las plantas, estos minerales como el nitrógeno, el magnesio, el zinc, el fósforo, son vitales para tener vigor en la planta. Todos estos nutrientes se absorben por las raíces. Las raíces son las encargadas de absorber tanto el agua como los minerales del suelo o del medio en el que éstas se encuentren. Entonces, las plantas absorben esos minerales y los utilizan para formar compuestos que les van a ayudar a vivir. ¿Cuál es la siguiente característica que define a una planta en este reino? La más específica, la cual es su célula. Hay que recordar que la célula es aquella unidad primordial o principal de lo que compone a los seres vivos. Todo ser vivo se compone de células y estas células tienen dentro organelos que las van a ayudar a que funcionen y van a realizar funciones vitales en nuestro cuerpo. Todo esto son células, todos nos componemos por células. Ok, la célula de una planta es una célula que conocemos como eucariota. En los reinos vivos hay dos tipos de células eucariotas y células procariotas. Y las distinguimos porque las células eucariotas tienen un núcleo en el cual la información genética que conocemos como ADN se guarda dentro de este núcleo y va a ayudar a proteger la información genética. Las células procariotas carecen de este núcleo. Su información genética está revoloteando por todo el cuerpo, entre ellas las bacterias. Entonces, a las plantas las acomodamos en la célula eucariota. Ahora, de la célula eucariota hay dos tipos, la célula animal y la célula vegetal, característica del reino animal y del reino vegetal. Ambas células contienen los mismos organelos simples e integrales para la planta, porque sin ellos no puede realizar funciones vitales, como son, por ejemplo, el núcleo en el cual se guarda la información genética. También tenemos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, y la membrana plasmática. La membrana plasmática es aquella que nos va a ayudar a encapsular todos los organelos dentro, separar el medio del celular del intracelular. Y esto está tanto en células animales y vegetales. Pero dentro de la célula vegetal tenemos características o tenemos ciertos organelos que no tiene la célula animal, porque son específicos para las funciones que necesita una célula vegetal. Tales de estos organelos son los siguientes. La primera es la pared celular. La pared celular es el cubrimiento externo después de la membrana plasmática. Esta nos va a ayudar a proteger aún más la célula y le va a dar una rigidez a la estructura de la planta. Esta membrana, esta pared celular, es aquella que nos va a dar rigidez, turgencia y vigor dentro de una planta. Es aquella que va a permanecer la estructura íntegra de la planta. Los cloroplastos, ok. Bien recordemos que como dije anteriormente, las plantas realizan un proceso que conocemos como fotosíntesis. Y esta fotosíntesis se puede lograr gracias a los cloroplastos, que son aquellos organelos que su función vital es producir el proceso de la fotosíntesis. Sin los cloroplastos, nosotros no podemos producir esta fotosíntesis. Entonces, el cloroplasto es el organelo celular encargado de realizar la fotosíntesis o de nutrir a la planta. Dentro de él se encuentran ciertos tejidos, ciertos agregados que van a realizar una función vital, la cual es el ciclo de Calvin, que después vamos a ver más a fondo. En teoría, el cloroplasto es aquel que realiza la fotosíntesis dentro de las plantas. Y por último, la vacuola. En las plantas, la vacuola es aquel organelo vital que les va a ayudar a tres características muy fundamentales dentro de la célula. La primera es que la vacuola se va a componer a partir del almacén de nutrientes. Dentro de ella se van a almacenar ciertos carbohidratos, ciertas proteínas que la célula necesita para poder existir.
Esa es la primera función de una vacuola. Almacén de algo, almacena algo. La siguiente, en ciertos tipos de plantas, eh, hay que recordar que una planta succiona todo, ¿ok? Entonces, si se encuentra en un suelo con minerales, va a absorber todos los minerales que se encuentre y no los puede liberar. No es como un ser humano que si algo no nos cae bien que ingerimos, lo podemos sacar ya sea por arriba o por abajo. Una planta no puede hacer esto. Entonces, cuando una planta absorbe ciertas toxinas dañinas para ella, la vacuola es la encargada de absorberlas y luego soltarlas al medio para que la planta pueda vivir sin una intoxicación. Esto lo vamos a analizar más adelante. Y por último, la vacuola es importantísima porque va a mantener la forma de la célula, ya que ella tiene algo que conocemos como balance hídrico. Si el medio en donde se encuentra la planta carece de algún tipo de agua, entonces la vacuola es la encargada de ancharse y poder permanecer la estructura vital de la célula sin que ésta se haga más chaparra o ésta pierda su forma. Esto sucede muy comúnmente en las células de una suculenta o de una cactácea, ya que ésta se hincha para poder tener toda el agua que pueda dentro, y cuando falte agua, ésta va a poder vivir a partir del agua que está dentro de las vacuolas. Ok, hay que recordar, ya para finales, carecen de desplazamiento, su nutrición es autótrofa y tiene una célula que contiene pared celular, cloroplasto y vacuola. Esto fue ¿qué es una planta? Espero les haya sido de utilidad y síganos para más datos agronómicos.